Que Dios les bendiga en esta hora. Amén. Es bueno estar en casa, aunque fue bonito haber ido a visitar a la familia allá en Honduras. Gloria a Dios. Hoy el tema que tengo, pues no sé cómo llamarlo, pero vamos a decirle algo como la escritura divina. En Esdras capítulo 7, verso 21 dice: Yo, el rey Artajerjes, proclamó un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Amén. En Éxodo capítulo 31, verso 18, mientras usted lo busca, aquí encontramos algo en este verso que dice que el sacerdote Esdras era un escriba de la ley del cielo. Pero recuerde eso, un escriba de la ley del cielo o la escritura divina. Éxodo 31, 18, espero lo haya encontrado, dice: Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. ¿Quién escribió en las tablas? Dios el Padre. El Padre escribió en las tablas de piedra, porque el tema es escritura divina. ¿Qué fue lo que escribió el Padre? La ley para el pueblo de Israel. Pero el pueblo rechazó la escritura de Dios. En Éxodo 32, verso 16, dice: Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: No es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentaciones de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Qué tremendo, porque el pueblo se corrompió y la escritura de Dios fue destruida. Amén. Cuando usted lee este relato en una Torá judía, lo que dice es que cuando el Espíritu de Dios se quitó de las tablas, les quitó la vida, era tan pesado que a Moisés se le cayó. Entonces usted puede verlo como dice aquí, que Moisés se enojó y lo tiró, o puede verlo como dice en la Torá, que Moisés no las aguantó. Porque sin el Espíritu de Dios las tablas de piedra eran muy pesadas. Pero aquí hay algo que es lo que quiero que entendamos. El Señor escribió. Amén. Amén. Pero el pueblo lo rechazó. Recuerde que Moisés subió al monte durante 40 días con sus noches. Josué estaba en el valle. Y recuerde que tanto el pueblo y tanto Moisés
estaban separados por 40 días. Y como Moisés no venía, entonces se levantaron voces y edificaron un becerro, un dios egipcio, un dios pagano. Eso tiene que ver cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la palabra de Dios dice: no robes, no mientas, pero mentimos y robamos. O sea, hacemos las cosas como nos parece. Eso fue lo que hizo Israel. Israel levantó un becerro de oro y lo estaban adorando, lo estaban lanzando. Ve qué corrupción. La lanza que había sido para Jehová cuando había cerrado el mar rojo, ahora era para un becerro de oro, para un ídolo. Qué tremendo, ¿verdad? Que se pueda corromper así. Porque esto es para que usted lo medite y lo piense. En Juan capítulo 8, verso 6 dice: decían esto probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Diga, el Hijo escribió en la tierra. Diga, el Padre escribió en la piedra, el Hijo en la tierra. Pero el pueblo volvió a rechazar esta escritura. ¿Cuál escritura? La divina. En Juan capítulo 8, verso 8 dice: e inclinándose de nuevo escribía en la tierra, pero al oír ellos esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y lo dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Se alejaron de la escritura de Dios. Nuevamente se rechaza la escritura divina. ¿Por qué el primer ejemplo de Moisés? Porque ellos estaban dando adoración a un Dios que no era Dios, ¿verdad? Pero en este caso sabemos que van a apedrear a una mujer prostituta. Y Jesús dice: el que esté sin pecado lance la primera piedra, y todos se van poco a poco. ¿Por qué? Porque posiblemente todos habían tenido el pecado con ella, habían dormido con ella. Entonces, en el primer ejemplo vemos que se puede resistir a la escritura divina por adorar lo que no es Dios. En este segundo ejemplo, por pecado. Diga, el pecado nos separa de Dios. En 2 de Corintios capítulo 3, verso 3 dice: siendo manifiesto que sois una carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Pablo escribe a la iglesia de Corinto, que son gentiles, figura de gente como usted y como yo. Y él dice que el Espíritu Santo es el encargado de escribir en nuestros corazones. ¿Ven qué tremendo? Con las tablas de la ley, el Padre escribió, ellos alababan a un Dios falso, y el Espíritu se levantó de las tablas. Se le cayeron como Moisés las que usted lo quiera ver. En el segundo ejemplo, Jesús estaba cumpliendo la ley, los profetas. Tuvo misericordia de una mujer que tenía que morir apedreada por su pecado de prostitución. Pero cuando Él los confronta, ¿quién está libre de pecado? Lance la primera piedra. Entonces ellos, desde el más viejo hasta el menor, se van. ¿Por qué? Porque posiblemente habían tenido que ver con ella. Pero fue la acusación. Entonces hay dos cosas aquí
¿Qué estás adorando? ¿O cómo estás viviendo? Porque pecado es pecado. Amén. Y el pecado los acusó a ellos, al punto que no pudieron apedrear a nadie. Se fueron avergonzados. Y aquí dice que el Espíritu Santo es el que escribe ahora en este pacto de gracia en nuestros corazones. Gloria a Dios. Entonces, es tu decisión rechazar o recibir la escritura de Dios por medio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos gusta la palabra que nos dan. No nos gusta cuando nos confrontan. No nos gusta cuando nos exhortan. Mucha gente lo que quiere oír es bendición tras bendición cuando no buscan a Dios. Y tenemos que entender, porque esto para mí es poderoso. Yo hoy lo estaba meditando y dije, hoy voy a hablar de esto. El Padre escribió, el Hijo escribió, el Espíritu Santo está escribiendo. ¿Ven? El que les habla simbólicamente, figurativamente, como aquel sacerdote Esdras, que es un escriba de la ley del cielo. ¿Por qué? Porque yo le estoy hablando de la palabra. Yo no le estoy hablando de lo que a mí se me ocurre, Marquito. Yo le estoy hablando a usted de la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios me enseña que en el tiempo de la ley el Padre escribió. En el tiempo en que se cumplía la ley y los profetas, el Hijo escribió. En el tiempo de la gracia en el que estamos hoy, el Espíritu Santo está escribiendo. El problema es que se rechazó al Padre y se rechazó al Hijo. El problema es que no podemos nosotros rechazar la escritura del Espíritu Santo en nosotros. No podemos darnos ese lujo, mis amados. No podemos darnos ese lujo. Imagínense. Esto nos enseña que Dios es escriba. El Padre es escriba. El Hijo es escriba. Y el Espíritu Santo es escriba. También por eso es que los supuestos escribas deberían ser como son ellos. Por eso es que los siervos de Dios tenemos que tratar de parecernos como Dios indica que debemos ser. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que ser instrumentos, diga, instrumentos de Dios. Y hay dos cosas más. En Jueces capítulo 5, verso 14, dice: de Efraín salió su raíz contra Amalek. Tras de ti, Benjamín, contra tus pueblos. De Mashir descendieron príncipes, y de Zabulón los que solían manejar punzón de escribiente. Pónganme atención. Pues aquí va a haber algo bonito que me dijo el Señor hoy. El punzón de escribiente representa la vara de autoridad. Si el Padre nos usa, si el Hijo nos usa, si el Espíritu Santo nos usa para escribir en el corazón de alguien, vamos a tener el punzón del escribiente, o la vara que representa la autoridad, que no es grito, que no es mala crianza, sencillamente es hablar de acuerdo a lo que está establecido y ejercer eso en el orden que Dios establece. Amén. Porque cuando Dios escribió en las tablas, estaba lleno de autoridad. Cuando Jesús escribió en la tierra, estaba lleno de autoridad. Vean que él estaba, imagínense el cuadro, la mujer está ahí, la van a apedrear y él está escribiendo ahí en el suelo. Imagínense la autoridad, no les gritó, no les dijo tengan misericordia, no, simple y sencillamente estaba escribiendo.
pero lo que había dicho era poderoso. Amén. Estaba lleno de autoridad. Amén. Entonces, el punzón de escribiente es la vara. Es la vara. Y si usted no está viendo hoy, usted enseña la palabra, recuerde que no es su mala crianza, no es lo que usted piensa, es lo que Dios dijo. Amén. Amén. Ezequiel capítulo 9, verso 11. He aquí que el varón vestido de lienzo que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a lo que me mandaste. Diga, tintero. Tintero. Es para poner una señal o un mensaje en la mente. Recuerden que el profeta Ezequiel describe a un hombre que pone la última letra de el abecedario o alefato hebreo, la Tav, que significa perfección y orden. Entonces, qué importante, y usted que está apuntando, apunte bien esto, porque cuando Dios te usa para escribir en el corazón de alguien, tienes autoridad y tienes tintero. Amén. Esa es la diferencia en el que habla por hablar o el que Dios ha comisionado y enviado a hablar. Amén. En el mundo espiritual hay un punzón, por decirlo así, hay un tintero, hay una señal que va a marcar a la persona que está escuchando. Gloria a Dios. Y esto es importante. Diga, importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando vienes a la iglesia y oyes la palabra, si estás con alguien que Dios llamó y envió, esa persona va a tener ese punzón, esa autoridad, pero va a tener el tintero, te va a marcar, porque Dios lo va a usar. Él es un instrumento, pero el Espíritu Santo lo va a usar para escribir en tu corazón, en tu mente, para que venga la bendición. El primer verso que leímos dice que a él se le dio un decreto, y el decreto decía que todo lo que él pidiera se lo tenían que dar, porque era un escriba del Dios del cielo. Entonces significa que si estamos haciendo las cosas correctas, hay una dimensión de bendición donde Dios va a ir trayendo lo que necesitamos. Sí, Señor. Y eso es importante. Eso es muy importante entenderlo. En Jeremías capítulo 8, verso 8 dice: ¿cómo decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros, cuando he aquí la ha cambiado en mentira y la pluma mentirosa de los escribas? Vea qué tremenda esta exhortación del profeta Jeremías a la gente de su tiempo, que él estaba diciendo que los escribas de ese tiempo habían cambiado la ley. Usted tiene que tener cuidado a quien anda escuchando, porque usted puede escuchar una apostasía, una doctrina de demonios. Sí, Señor. Sí. Porque dice que la pluma era la lengua. Sí. Diga, lengua mentirosa. Lengua mentirosa. Esto es importante. No sé si lo están viendo. El Padre escribió, el Hijo escribió, el Espíritu Santo escribe. El Señor nos va a usar a nosotros para escribir en el corazón y en la mente de personas. Cuando le hablamos la palabra, cuando enseñamos la palabra, pero cuando lo hacemos de la forma correcta, entonces vamos a tener autoridad y vamos a marcar a esa persona, no nosotros, sino el Señor. Amén. 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 Pero cuidado con poner lo que nosotros pensamos o creemos. La palabra hay que enseñarla tal cual es. Señor.
No lo que a usted se le ocurre, lo que a usted le parece, no, es lo que el Espíritu de Dios dice. Si algo me ha ayudado a mí toda mi vida es decir lo que el Espíritu me dice. Aunque tal vez lo que me dice como que no, pero siempre dan el clavo, porque Dios no falla. Entonces, qué importante, porque imagínense cuánta gente con su lengua llena de mentirotas quiere hablar, qué autoridad va a tener, qué marca va a poner. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Porque esto es un apunte que tengo aquí, que estuve revisando y que no sé ni cuándo lo hice, solo hoy lo estuve revisando y dije, esto lo voy a hablar hoy, porque esto está bonito. Para mí está tremendo. Entonces, ¿qué será lo que tienes tú? ¿El punzón? ¿El tintero? ¿O la pluma? El punzón, la autoridad. El tintero, lo que pone la marca, la señal. O la pluma, la lengua mentirosa. Sí, porque si hay mentira en tu boca, no es verdad. Aprendemos. Amén. Esdras capítulo 7, verso 6. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor estaba sobre él. Vuélvame a ver usted. Si usted anhela servir al Señor predicando la palabra, usted no puede ser un neófito, un ignorante. Usted tiene que ser un experto en la ley. Eso significa que usted tiene que leer la palabra y usted tiene que aprender lo que a usted se le enseña. Amén. Discipularse. Hay mucha gente que tristemente puede decir, tengo 20, 30 años de ir a la iglesia, pero no saben nada. Un experto en la ley. ¿Ven? Un experto. No podemos salir con lo que se nos ocurre. Tenemos que conocer bien la doctrina apostólica profética quíntuple que se predica en este lugar. Tenemos que entender lo que creemos. Amén. Porque si somos expertos en la ley, o sea, conocemos la palabra, vamos a ser usados por Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 10, dice, y cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote subían y lo atacaban en sacos y contaban el dinero que se encontraba en la casa del Señor. Diga lo segundo que tiene que tener un escriba de Dios es administrar bien el dinero. Ser un experto en la ley, administrar bien el dinero. Eso significa darle a Dios lo que Dios pide. ¿Y qué es lo que Dios pide? Diezmo, primicia, ofrenda. Amén. Es lo que yo encuentro en la Biblia que Dios pide. Tercer punto. Segunda de Reyes 25, 19. Y de la ciudad tomó un eunuco, el cual era maestre de campo, y 5 varones de los continuos del rey que se hallaron en la ciudad, y al principal escriba del ejército, que hacía la reseña de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que se hallaron en la ciudad. Amén.
Diga, un escriba principal alista a la gente, prepara a la gente. Entonces tiene que ser un experto en la palabra, tiene que ser un buen administrador de las cosas que Dios da, porque como dijo David, todo proviene de tu mano. Amén. Amén. Pero tiene también que preparar a otros, impartir en otros lo que tiene. Así es. Este escriba era principal del ejército. Preparaba a la gente. Amén. Amén. ¿Cuántos aprenden? Amén. El otro punto, Primera de Crónicas 27:32. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Heilel, hijo de Admoni, estaba con los hijos del rey. Vea qué tremendo. Experto en la ley, buen administrador de lo que Dios da, prepara a otras personas, consejero prudente. Amén. ¿Cuántos aprenden? Amén. Amén. Entonces quiere decir que no cualquier persona es la que está hablando de parte del Espíritu de Dios, escribiendo en el corazón de la gente. ¿Verdad? ¿O sí? No. Cualquier Juan de los Palotes ahí que aparece. ¿Ah? No. Diga no. Aquí dice un consejero prudente. Hay gente que da buenos consejos, pero son imprudentes. Porque el consejo fuera de tiempo causa problemas. Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien viene y dice, yo le voy a decir algo, le voy a dar un consejo. Hay que ver cómo vive. Ajá. Primero, a ver si lo que nos va a decir le sirve a él. Segunda de Crónicas 26:11. Está bonito esto. Gloria a Dios. Tenía también Usías un ejército listo para la batalla y que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Heilel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. Un escriba de Dios también es una persona de guerra espiritual. Diga, determina a la gente de guerra. De guerra. Amén. ¿Cuántos aprenden? Amén. Entonces, ¿qué es un consejero? No, un escriba. Un escriba es alguien al que el Padre puede usar para escribir, al que Jesús puede usar para escribir, pero en este tiempo, más bíblicamente, pues es el Espíritu Santo el que escribe. Es cuando usted le habla al pecador, usted le está testificando al pecador. Usted no está predicando en un altar, usted le está predicando al pecador en la calle, en el Uber, en el bus, donde quiera que se lo encuentra, pero usted le está escribiendo en el corazón, en la mente. Pero ¿cómo hay que ser? Experto en la palabra. Una persona que nunca lee la palabra, que nunca oye la palabra. Hay gente que predica porque otros les dan bosquejos, pero no porque ellos estudian a conciencia para poder entender la palabra. Amén. Sí, Señor. Yo recuerdo cuando yo comencé a predicar hace años. Yo tenía las notas de mi pastor, el hermano Yamil, las notas del apóstol, un rosario, y entonces yo hacía mis enredos ahí. Pero con los años me regalaron el primer diccionario bíblico que tuve. Y entonces yo comenzaba a buscar las palabras, comenzaba a buscar en la Biblia. Y
y me hacía mis enseñanzas. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiero que usted que me escucha aquí, los que vean esta transmisión entiendan? Tienes que conocer la palabra al punto de poderla manejar, Amén. de poderla interpretar. No es que yo estoy atacando a nadie. Yo a mucha gente le doy bosquejos y los ayudo, pero el punto es, tú tienes que desarrollar tu revelación, tú tienes que desarrollar tu dimensión, porque si no siempre serás el eco de otro. Ajá. Entonces, ser un experto en la palabra es que tú tengas tu búsqueda de Dios, Amén. que tú busques a Dios, que ames la palabra. Entonces, ¿cómo era el orden de las cualidades del que Dios usa para que escriba? Primero, experto en la ley. Segundo, administrador del dinero. Tercero, prepara, alista a la gente. Cuarto, es un consejero prudente. Quinto, es un hombre de guerra. También prepara para la guerra. Diga sexto. Salmo 45:1. Rebosa en mi corazón un tema bueno, al rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente, muy ligero. ¿Ve? Dice, rebosa su corazón de temas buenos. ¿Ve? El Señor escribe en nosotros y nosotros podemos escribir en otros. Gloria a Dios. Qué lindo. Amén. Yo no sé si lo pueden ver como yo lo estoy viendo. Sí. No sé ni cuándo hice este bosquejo, pero era para hoy. Pues no recuerdo haberlo enseñado. Sí recuerdo haberlo hecho, no recuerdo haberlo enseñado. Yo a veces escribo cosas que Dios me da y las dejo ahí. Y hay un momento. Y punto 7. Nehemías 8, verso 1. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Necesitamos saber, hacer entender la escritura a los demás. No se trata de que solo yo la entienda, Marquito, no. Se trata de que yo la pueda exponer, la pueda explicar, sin enredar a nadie. Sí, Señor. Qué tremendo. Estas son 7 características de lo que sería un escriba de la ley del Dios del cielo, de lo que sería un hijo de Dios, una hija de Dios, hablando al pecador, hablando al vecino, hablando al familiar, la palabra, de lo que es un evangelista, un pastor, un maestro, un profeta, un apóstol verdadero, genuino de Dios, exponiendo la palabra como Dios se la reveló.
Son 7 cosas. Quizá hay más. Pero qué tremendo es entender que somos más que privilegiados que el Señor nos utilice. Así es. Sí, Señor, amén. Es por eso que el Señor da el tintero, que es lo que marca la mente, es lo que pone la señal, y el punzón, que representa la autoridad. Pero tenemos que cuidarnos de la lengua mentirosa, Amén. porque una fuente no puede dar 2 aguas, Así es. ni dulce ni amarga, o dulce o amarga. Sí, Señor. O hablamos fe o hablamos incredulidad. Amén. Amén. Y vamos a terminar con este verso. Siendo manifiesto que sois una carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. 2 Corintios 3:3, ya lo habíamos leído. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Que cada hijo o hija de Dios se vuelva un escriba de la ley del cielo. Amén. Que la escritura divina esté primero en nuestros corazones, para ya teniéndolo, poderlo impartir a otros. Nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Lo que se revela en ti es lo que tú puedes dar a otro. Amén. Amén. Y recuerde esto, habrán personas que van a rechazar la palabra por adorar falsos dioses o por el pecado que nos acusa. Pero nuestra labor es estar preparados. Señor. Padre, yo declaro que este pensamiento, esta semilla de tu palabra queda grabado en el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor. Y también queda grabado en el corazón de todos los que hayan visto esta transmisión, Señor, en nuestro canal. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que este es el tiempo en que Dios va a levantar sus escribas de los divinos. Que cada uno de los que están aquí y los que nos ven puedan ser esos escribas de lo divino, teniendo una relación íntima con la palabra de Dios. Mucha gente tiene una gran relación con Dios porque lo vive adorando, lo vive cantando, pero no tiene relación con su palabra. Necesitamos una relación con la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es la única que nos marca, es la única que nos liberta, la única que nos transforma. En el Salmo 119, verso 169 dice: llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Diga conmigo, dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento. Dame entendimiento, Señor, Entendimiento. conforme a tu palabra. Que ese entendimiento sea desatado para cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.